Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un análisis de la España del siglo XIX. Una España, bueno, bastante convulsa. El texto es casi como una charla, ¿no? Muy directa sobre esa época de cambios tan bestias. Nuestra misión aquí es intentar desentrañar un poco las claves de ese periodo. Mucha tensión social, inestabilidad política y un aire de revolución constante, la verdad. Y un buen sitio para empezar, que el texto lo señala bien, es esa doble moral. Muy victoriana, pero que aquí también caló hondo. Exacto. Es que La Fuente menciona esa idea de Stefan Zweig sobre la sociedad victoriana, ¿no? Aquello de que la obsesión por reprimir lo que se consideraba inmoral, pues paradójicamente hacía que estuviera siempre en la cabeza de todos. Claro. Una tensión que, bueno, según leemos aquí, dejó su marca en España durante bastante tiempo, ¿eh? Casi hasta hace poco, podríamos decir. Y fíjate, como ejemplo de eso que se ocultaba, el texto habla del cuadro El origen del mundo, el de Courbet, que lo compró un diplomático y lo tenía, ojo, en su baño privado. En el baño, vaya. Sí, un lienzo tan directo que, tardó décadas en poder verse en público. Ilustra muy bien esa idea, ¿no?, de la fachada y lo que había detrás. Pero claro, esas tensiones iban mucho más allá de lo moral. El análisis describe una España que era, bueno, un auténtico polvorín social y económico. Estaban llegando las ideas de Marx, empezaban a circular. Uf. Y eso, claro, generaba pánico en la burguesía, la que se había beneficiado mucho con Isabel II. La lucha de clases era, palpable. De hecho, La Fuente lo dice claro. No fue una sola cosa. Fue como una tormenta perfecta lo que prendió la mecha. Por un lado, inversiones fallidas en los ferrocarriles, que crearon una crisis financiera gorda. Sí. Luego, la industria textil catalana hundiéndose porque faltaba el algodón americano por su guerra civil. Claro, el bloqueo. Y encima, sequías, malas cosechas, hambre. O sea, el escenario ideal para que ideas como la tierra para quien la trabaja, pues... ¿Cogieran fuerza? Totalmente. Y en medio de toda esa agitación, el texto destaca a Emilio Castelar. Un catedrático. Y se atrevió a criticar cómo la reina gestionaba el patrimonio real, diferenciándolo del patrimonio del Estado. Ojo. Que no era poca cosa. No. Sus ideas venían del krausismo, esa corriente filosófica que ponía el foco en la ética, en las economías locales, una religiosidad, menos clerical. Y claro, esto chocó de frente con el poder establecido. Y la cosa acabó mal, ¿eh? Según leemos aquí, se produjo la famosa Noche de San Daniel. El texto la llama la primera gran revuelta de intelectuales del siglo XIX. Y la represión fue brutal, contra profesores y estudiantes que apoyaban a Castelar. Marcó un punto de inflexión. Y la tensión no paró ahí. Saltó también a los cuarteles poco después. La Sargentada de San Gil, que empezó como una protesta laboral de suboficiales, pero escaló muy rápido a gritos de «abajo los Borbones». ¿Directamente? Sí. Y la dureza con que se reprimió este motín pues le costó el puesto al gobierno de O'Donnell, y subió Narváez, que era conocido por su mano dura, ¿no?, el espadón de Loja. Mientras pasaba todo esto dentro, la oposición fuera no estaba quieta, claro. Progresistas y demócratas, que estaban exiliados, se reunieron en Ostende, en Bélgica. Y aquí el texto señala algo clave. El pacto de Ostende ya no buscaba solo cambiar el gobierno. Iba a por la monarquía, a derribar a Isabel II. Exacto. Ese fue el gran cambio. Ya no eran reformas, era otra cosa. La respuesta del gobierno en Madrid, que ahora lo llevaba González Bravo, pues fue más represión. Como siempre. Exiliando a militares importantes como Serrano. Pero eso, lejos de apagar el fuego, lo avivó más, claro. Y fue precisamente uno de esos generales exiliados, Juan Prim, quien encendió la mecha final en Cádiz, en septiembre de 1868. Y la gloriosa, que así se llamó la revolución, triunfó, pues sorprendentemente rápido, según cuenta La Fuente. Isabel II tuvo que irse. Al exilio, a Francia. Eso es. Y entonces, se formó un gobierno provisional con Serrano a la cabeza. Y este gobierno tomó medidas importantes que el texto detalla bien. Disolvió las juntas revolucionarias que habían surgido por todas partes. Que habían sido clave en la revolución. Claro, pero ahora querían controlar la situación. Y aprobaron el sufragio universal. Masculino. La Fuente lo recalca, la ausencia total de las mujeres en esto.
Importante detalle. Y también medidas anticlericales. Expulsaron a los jesuitas, metieron la libertad de culto en la nueva Constitución de 1869. Pero claro, echas a la reina y surge la pregunta, ¿y ahora? ¿Quién reina? El texto describe lo difícil que fue encontrar un rey, que tantearon a varios candidatos europeos. Sí. Montpensier, que era cuñado de la reina exiliada, Fernando de Coburgo en Portugal, un Hohenzollern alemán, nadie quería el trono español. Un marrón, vamos. Pues sí. Al final, Prim consiguió convencer a Amadeo de Saboya, un príncipe italiano. Pero su llegada fue un desastre desde el minuto 1. La fuente lo deja clarísimo. No tenía apoyos. Ni la Iglesia, ni los nobles, que lo veían extranjero, ni el pueblo. El mote de Macarroni 1. Ese mismo. Y para colmo, justo cuando llega a Cartagena, se entera de que Prim, que era su gran valedor, su único apoyo casi, ¿Qué pasó? acababa de ser asesinado en Madrid. Vaya bienvenida. Un presagio terrible para su reinado que duró poquísimo, claro. Así que, para recapitular un poco esta inmersión, el análisis nos deja un siglo XIX español lleno de contrastes brutales. Una fachada de respetabilidad que escondía tensiones enormes, crisis económicas que lo removieron todo, mucha agitación intelectual, política, y al final, una revolución que sí, echó a los Borbones, pero que abrió una etapa de incertidumbre, pues casi mayor. Sí, la imagen que queda es de cambio constante, a menudo muy violento, y como una búsqueda frustrada de estabilidad, ¿no? Quizá una reflexión final interesante que nos sugiere esta lectura es, pensar qué elementos específicos de España, de su sociedad, su economía, su política, hicieron que ese camino, digamos, hacia la modernidad fuera tan particularmente convulso. Tan complicado. Eso es. Incluso si lo comparamos con otros países europeos que también se estaban transformando un montón en esa misma época. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas, la verdad.